Hola, bienvenidos a una cápsula más de Nociones Básicas del Derecho. Estamos revisando las ramas del derecho y el día de hoy vamos a revisar una rama del derecho civil, que es el derecho familiar. Bueno, el derecho familiar es precisamente del derecho civil y la finalidad principal pues es proteger a la familia como institución social básica. Y bueno, su principal tarea pues es salvaguardar los derechos y los intereses de los integrantes, especialmente de aquellos que se encuentran más vulnerables. En este caso pues son los menores de edad, los niños. Y bueno, vamos a hacer este análisis a través de la revisión y del contexto de las figuras jurídicas que, bueno, en este caso constituyen los mecanismos legales mediante los cuales se estructuran y se reconocen y se regulan estas relaciones. Vamos a revisar lo que es el matrimonio, el concubinato, a qué se refiere la filiación, a qué se refiere la patria potestad, qué son los alimentos y qué es la tutela. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de estas figuras jurídicas del derecho familiar. Y es que, bueno, estas vamos a entenderlas como esos institutos legales que regulan las relaciones derivadas del matrimonio. El parentesco, la filiación, la protección de menores y la administración del patrimonio familiar. Esta figura se caracteriza por tener pues un contenido social ético y moral. Eh, pues la regulación trasciende porque el interés individual se orienta precisamente al interés familiar y colectivo. Vamos a empezar con las principales figuras. En este caso, como el derecho familiar, bueno, pues es una rama, tiene su existencia en estas figuras y está orientada a salvaguardar la dignidad. Es muy importante que conozcamos en qué consiste cada una de estas figuras para que podamos comprender qué es lo que requiere darle atención a esta parte de los sujetos del derecho familiar. Bueno, vamos a empezar con la figura del matrimonio. En esta figura hay que entender que, bueno, el matrimonio es la parte o es una figura central del derecho familiar. Hablamos de que el matrimonio es la institución jurídica que crea vínculos legales entre dos personas. Estas dos personas, bueno, pues son precisamente las que van a generar derechos y obligaciones recíprocas, como la fidelidad, la ayuda mutua, la cohabitación y el sostenimiento económico. Si hablamos desde la parte jurídica, bueno, el matrimonio entonces no solo tiene pues esas implicaciones personales, sino que también las tiene patrimoniales. Y bueno, eso da origen a los regímenes económicos que van a regular la administración y la disposición de estos bienes. Regular esta parte, bueno, pues va a buscar la garantía o garantizar precisamente esa estabilidad y esa certeza jurídica y la protección a los integrantes de la familia. El eje central de esta figura, bueno, pues es la dignidad y la libertad de los contrayentes y bueno, también tenemos que entender que se generan derechos y deberes recíprocos de carácter personal y patrimonial. Y en este sentido, bueno, al ser como una de las figuras fundamentales, de estas van a derivar algunas otras situaciones que tienen que ver con la filiación, si es que en el matrimonio existen hijos, los alimentos y la tutela. Bueno, hay otra figura que como tal no es el matrimonio, pero es similar. Hablamos del concubinato. El concubinato, bueno, está ya reconocido jurídicamente y va a ser esa unión, de hecho, entre dos personas que viven juntas de manera constante y permanente, sin haber contraído precisamente matrimonio. Esta figura responde, bueno, pues o este reconocimiento, pues responde a la evolución social de las formas de convivencia familiar, porque, bueno, anteriormente había personas que no se casaban y era como muy difícil adquirir algunos derechos, algunas partes a las que se tenían derecho también, como los hijos o los integrantes de las familias, cuando no existía un matrimonio legalmente establecido.
Y entonces, pues la importancia del concubinato precisamente es esto: otorgar derechos y obligaciones similares a las del matrimonio y evitar situaciones de desprotección jurídica, especialmente en materia de alimentos, de seguridad social y de sucesiones. Y bueno, del matrimonio o del concubinato, perdón, vienen también la filiación. Esta figura jurídica que va a determinar precisamente esa relación entre padres e hijos, determina ese vínculo. Hablamos de que por nacimiento, por adopción o por técnicas de reproducción asistida, se genera un vínculo entre el padre o entre los padres y los hijos. Y de aquí derivan ciertos derechos, como el nombre, la identidad, los alimentos y la herencia. Entonces, si hablamos de esta parte de la afiliación, bueno, por ejemplo, Galindo Garfield nos dice, ¿no? La afiliación moderna, bueno, pues se va a regir por ese principio de interés superior del menor. Y bueno, desde este enfoque moderno del derecho familiar, vamos a centrar esa protección en la igualdad de derecho independientemente del origen familiar. Y de ello viene precisamente eh, la patria potestad. Bueno, la patria potestad es ese conjunto de derechos y deberes que la ley reconoce y otorga a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos menores de edad. El objetivo, pues, es garantizar el desarrollo de estos menores y, desde luego, la figura ha evolucionado hacia un modelo de responsabilidad parental en donde pues el énfasis está en la autoridad, no está pues en la autoridad, sino en el cuidado, la educación y la protección del menor. O sea, no es nada más tener al hijo, tenerlo bajo o sujeto a lo que yo diga, sino que ahora se habla precisamente de eso, del cuidado, de la educación que se le debe dar a los hijos menores y de la protección que hay que darles a los mismos. De esto viene, bueno, deriva los alimentos. La obligación alimentaria es una de las figuras más relevantes, principalmente dentro del derecho familiar cuando, no cuando hay una separación del concubinato o de matrimonio o cuando eh, se ha procreado un hijo en otras condiciones. La obligación de los alimentos, bueno, pues es relevante porque comprende todo lo necesario para el sustento, hablando de educación, salud, desarrollo integral de una persona y en este sentido, bueno, el carácter es recíproco, perdón, y prioritario. Va a demostrar que, bueno, se fundamenta en la solidaridad, la corresponsabilidad entre los miembros de la familia. Esto quiere decir que tanto el padre como la madre tienen la obligación de los alimentos hacia los hijos. Bueno, y viene la parte de la tutela. La tutela también es una institución jurídica que se centra en proteger a las personas menores de edad o incapaces que no están sujetas a la patria potestad. Eh, Quiere decir que si hay un menor que no está con los padres, pueden ser tutorados por alguien más y el tutor asume precisamente esta representación legal del tutelado, bajo la vigilancia del Estado, claro. Y estas figuras, bueno, son de carácter asistencial y tienen que garantizar precisamente ese derecho familiar, porque pues busca evitar precisamente las situaciones de abandono y de vulnerabilidad. Y bueno, aquí no lo incluyo, pero hay una parte que también es muy importante revisar. Y bueno, esto es porque existe también bueno, la figura de la adopción. En algún momento, cuando no se puede procrear, la adopción es una figura jurídica que surge. Y aunque, bueno, no es de manera biológica, sí existe un vínculo legal de filiación entre las personas que no tienen ese lazo biológico. Y esto también le va a garantizar al menor ese derecho a vivir en familia. Y esta figura, bueno, responde a esa función social de brindarle protección y darle estabilidad emocional, jurídica y afectiva a los niños
y niñas que estén en situación de vulnerabilidad. Bueno, en este tema de la parte del derecho familiar, las figuras jurídicas no pueden analizarse como de manera aislada. Si se dan cuenta a partir de las dos figuras, que es el concubinato o el matrimonio, bueno, se derivan las otras figuras jurídicas. A diferencia de otras ramas del derecho, en el derecho familiar pues predomina el orden público y el interés social. Y en este sentido, pues limita la autonomía de la voluntad y refuerza la intervención del Estado para garantizar que principalmente los menores de edad que integren o sean miembros de una familia eh, no tengan abandono ni y puedan llevar una vida digna. Entonces, la evolución social de alguna manera ha obligado a que estas nuevas figuras se vayan como adaptando a esas realidades familiares que están surgiendo sin que el menor pierda esa parte de garantizar la finalidad protectora. Entonces, de ello podemos concluir que, bueno, estas figuras jurídicas del derecho familiar pues van a ser los pilares que estructuran la protección legal de la familia y de cualquier integrante que esté inmerso en ella. Esto pues va a ser a través de instituciones como el matrimonio, la filiación, la patria potestad, la adopción. Y pues podremos decir que el objetivo principal de del estudio de estas figuras es entender que pues el derecho familiar no va a regular únicamente las relaciones privadas, sino que cumple una función social de manera que preserva el bienestar, la estabilidad y la dignidad de una familia. Porque recordemos que la familia, bueno, pues es la base de esta sociedad y por eso es que es tan relevante esta parte del derecho. Bueno, vamos a las preguntas de repaso. La pregunta número 1 dice, ¿por qué el derecho familiar limita la autonomía de la voluntad? Recordemos que el derecho familiar es de orden público y de interés social. Por eso es que la voluntad individual, pues, se limita para proteger a la familia y a sus integrantes. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la C, porque, bueno, la tutela, los intereses sociales y familiares, ¿no? Esto es lo que limita la autonomía de la voluntad. Pregunta número 2. ¿Cuál es la característica principal del concubinato como figura jurídica? Esto, este, aquí lo primordial es que tiene casi todos los mismos derechos, los mismos efectos legales, pero la diferencia es que no existe esa parte legal del matrimonio. Tiene todo. Puede haber, ya hay algunas actas de concubinato, entonces digamos que ya no hay como un acta de matrimonio, pero sí hay actas de concubinato. No es carente de efectos legales, en este caso de alimentos y de herencia. Y bueno, lo único que se diferencia, bueno, que no existe la figura del matrimonio. La respuesta correcta sería C, reconoce jurídicamente una unión de hecho. Pregunta número 3. ¿Qué principio rige actualmente la filiación? Bueno, en materia de filiación se debe de priorizar el bienestar integral del menor. Por lo tanto, la respuesta sería B, que es el interés superior del menor. Pregunta número 4. ¿Cómo se concibe actualmente la patria potestad? Recordemos que la patria potestad es la función que se orienta al cuidado y al desarrollo del menor. No es un poder, no un poder ilimitado sobre los niños. Hablamos de que pues hay que cuidarlos, hay que vigilar su salud, su desarrollo, por lo tanto, la respuesta sería B, como una función social de protección. Pregunta número 5. ¿Por qué la obligación alimentaria es irrenunciable? Bueno, recordemos que cuando vimos esta figura, tanto papá como mamá tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad del menor. Por lo tanto, los alimentos son elementales para la vida digna de un menor y no pueden renunciarse válidamente. Recordemos que esto no es nada más sustento, se incluye ahí educación y desarrollo del bienestar. La respuesta correcta es C, porque garantiza la dignidad y la subsistencia del menor. Les compartimos la bibliografía revisada para este tema.
Recuerden que si tienen alguna pregunta nos pueden escribir, nos pueden contactar a través de nuestros diferentes medios y podemos con gusto responder sus dudas o brindarles bibliografía complementaria para que puedan profundizar en estos temas. Muchas gracias por la atención que nos prestan a estas cápsulas y nos vemos en la siguiente.